Buenos días. Agradecer a los medios su presencia en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo fundamentalmente a dos temas. En primer lugar, desde el Partido Popular, puesto que fuimos el grupo municipal que solicitó la comisión de investigación, es verdad que después se sumaron todos, es verdad que esa comisión de investigación respecto a la precipitación en la adopción de las medidas a Costa Sur fueron apoyadas por todos los concejales del consistorio. La realidad, como decíamos, que quien solicitó esa comisión y quien determinó cuáles eran las premisas en torno a las cuales se tenía que desarrollar la propia comisión fue la moción del Grupo Municipal Popular. Y es por ello que queremos hacer una valoración, una vez ya la han hecho otros grupos municipales, no sin antes subrayar lo que nos parece una anomalía y una falta de respeto institucional, que es que se saquen unas conclusiones cuando ni siquiera el Pleno las ha aprobado. Es verdad que en este ayuntamiento parece que hay mucha precipitación por salir en la prensa, muchas ganas de figurar, y la realidad, ¿cuál es? Que al final se están haciendo públicas unas conclusiones que, es cierto, han sido aprobadas en comisión y seguramente se ratificarán en el Pleno, pero la realidad es que lo normal, desde nuestro punto de vista, es que se hagan públicas las conclusiones en el propio Pleno en el que se va a tener que valorar este tema. Pero, como decíamos, la urgencia por salir de algunos pues hace que nos veamos en la obligación de tener que salir al respecto, también para hacer nuestra propia valoración. Hay un hecho importante y el fundamental, que aquellos que posibilitaron la comisión de investigación, aquellos en torno a los cuales se iba a valorar cuál había sido su propia actuación, pues han cometido la desfachatez de aportar unas conclusiones con anterioridad a que hubiera concluido la propia comisión. Y eso es fiel reflejo de que lo que menos interés tenían es en saber la realidad de lo que había pasado, puesto que ya antes incluso de acabar la comisión cometieron el error, pero a su vez lo agradecemos, porque evidencia lo que ya sabíamos, y es que ganas de que se sepa la verdad no hay ninguna por parte de los integrantes del Gobierno municipal. No se entiende, no lo he visto nunca, no me consta que haya pasado nunca en ninguna comisión de investigación, que los integrantes del Gobierno municipal, cuya labor está en cuestión, si no, no se haría la propia comisión, pues presenten unas conclusiones por escrito con anterioridad a que se hayan concluido las declaraciones de los distintos funcionarios que han participado en esa comisión. Como decimos, eso es una anomalía desde cualquier punto de vista y evidencia que lo que menos les importa es la realidad, que lo que más les importaba es dar carpetazo al tema y, eso sí, como tienen mayoría, pues decir que las conclusiones de la comisión son unas, aunque discrepen o se aparten de la realidad de lo que realmente pasó en esa comisión. Y ahí sí que queremos agradecer la honestidad de los distintos concejales de la oposición, que en ningún caso estuvieron dispuestos a comulgar con ruedas de molino. Y es bastante ilustrativo que nos pusiéramos de acuerdo formaciones tan distintas como el Partido Popular, el Partido de Vinaros Independent, el propio Ciudadanos o incluso el concejal Trásfuga, que en este caso, pues como decíamos, según parece, no estuvo dispuesto a comulgar con el plato de lentejas que nos daba el Gobierno municipal. O las tomas o las dejas. Pues decidimos dejarlas y elaborar un voto particular. Ese voto particular está muy resumido. Ya dieron a conocer algún compañero el sentido de ese voto particular. Me voy a referir a él de forma muy breve. Es obvio, la decisión fue adoptada por el Gobierno municipal. Cuando acaba la comisión y han declarado todos, llegamos a la conclusión todos de que la decisión fue adoptada por el Gobierno municipal. Es importante también tener presente, en su momento, cuando se le preguntó al alcalde en un pleno, dijo que la decisión la había adoptado él. Pues bien, ahora ya, después de la comisión, no ha sido él solo, ha sido el Gobierno municipal. Esto es lo menos relevante. Lo más relevante es que en el seno de esa comisión se ha podido concluir, por parte de todos aquellos que estamos a bien elaborar unas conclusiones en base a lo que ha pasado y no a lo que algunos quieren, pues la realidad, que el Gobierno municipal actuó y tomó esa decisión sin ningún informe técnico. Y a su vez es bastante ilustrativo que gracias a esta comisión hoy sabemos y consta en las actas de la propia comisión que el ingeniero técnico, nada más y nada menos que el ingeniero municipal, cuando se le preguntó por parte del Grupo Municipal Popular si había emitido informe, dijo, como el resto de técnicos, que no había emitido informe, pero además dijo que no hubiera estado de más que se lo hubieran pedido. Y además dijo
que, de habérselo pedido, pues hubiera evidenciado o informado respecto a las anomalías o inconvenientes que presentaba esa toma de decisión en torno a las distintas actuaciones que se deberían haber hecho en mejora de accesos y que realmente no se hizo. Esto es muy importante, porque pese a la cantinela que nos repitieron en su momento el gobierno municipal, la realidad, cuando se nos ha permitido acceder a la declaración del ingeniero municipal, cuando se nos ha permitido preguntarle al respecto, ha sido meridianamente claro. Y ha dicho que en ningún momento emitió informe, que debería de haberlo emitido y que si se le hubiera solicitado hubiera informado nada más y nada menos de determinadas actuaciones de mejora que requería la decisión que se iba a adoptar. Como decíamos, el gobierno municipal, que lo que menos le importa es la verdad de lo que ha pasado, viene con unas conclusiones que obvia este punto. Y alguno de ustedes puede decir, bueno, pues ¿para qué sirve una comisión de investigación si después no son ustedes capaces de ponerse de acuerdo? Lo relevante no es que los políticos se pongan de acuerdo. Es más, cuando los políticos no están dispuestos, como los integrantes de PSPV, Totes y Toch y Compromís, a reconocer ninguna responsabilidad, es evidente que no nos vamos a poner de acuerdo. Lo interesante que no es las conclusiones que las elabora el Partido Socialista, el PVI o el PP. Lo importante es lo que han dicho los técnicos municipales, y gracias a esta comisión ahora hay actas oficiales donde se puede acceder a esta información que yo estoy poniendo de relieve. Aquellos que hayan tenido un problema en la costa sur, gracias a esta comisión, hoy cuentan nada más y nada menos que con una acta oficial de un organismo oficial donde el ingeniero municipal, preguntado al respecto, reconoce expresamente que no se le solicitó informe, que deberían de habérselo solicitado y que si se le hubiera solicitado hubiera puesto de manifiesto determinadas anomalías. Y esto lo digo porque es importante no solo hacer la comisión de investigación, no solo explicar las conclusiones, sino también poner en valor el sentido que tiene este tipo de actuaciones, porque son mucho más importantes de lo que algunos políticos de este ayuntamiento se creen. La realidad, que lo importante no son las conclusiones. Las conclusiones son relevantes a efectos de ¿qué? De acreditar que aquellos que actuaron con precipitación, que aquellos que se ha demostrado cuando se le ha preguntado a los técnicos que no nos dijeron la verdad, cuando se nos decía que no eran necesarios informes. Hombre, claro que eran necesarios. Eran necesarios para tomar la decisión de forma adecuada. Eran necesarios para adoptar la decisión de forma segura y velando por los intereses del conjunto de los vinarocenses. Claro que puede levantarse un día el alcalde y decir, mire, esta carretera la cambio de sentido. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Es una actuación responsable? No lo es. Si como después hay accidentes, pues tenemos el problema de que aquellos que los sufren, que en gran medida son vinarocenses, pues pueden acudir a este tipo de actuaciones para defender sus derechos, que en este caso, una vez más, el gobierno municipal ha pisoteado. Sigo con las conclusiones. El tercer elemento que tenía que valorar esta comisión era la causa que había llevado a adoptar esa decisión de la forma en la que se había adoptado. Pues bien, la comisión o 10 concejales de los que han participado en esa comisión concluirán que la causa es la precipitación del equipo de gobierno que evitó se solicitaran los informes necesarios. Es decir, después de esta comisión ya habrán 10 concejales seguramente que acaben posicionándose en el sentido en el que yo les estoy diciendo. Que después de haber oído a todos acaban concluyendo que pese a lo que nos dicen los que tomaron la decisión, que son parte afectada y por lo tanto desde luego demuestran que objetivos en nada, todos los demás, todos aquellos que no han participado en la toma de la decisión, reconocemos abiertamente, después de haber visto la declaración de todos los técnicos, incluso la de algunos políticos, que hubo precipitación y que es la causa por la cual no se hicieron las cosas bien. Es la causa por la cual había demasiado interés en salir a hacer una nota de prensa y muy poco interés en proteger la seguridad que conllevaba la decisión que se estaba adaptando. Y cuarto, es otro elemento fundamental porque evidencia también el mal hacer del gobierno municipal. Poníamos que, puesto que se estaba repitiendo en la prensa que no había habido incremento de la siniestralidad, el cuarto punto sobre el que queríamos pivotase la comisión de investigación era valorar si realmente había habido incremento de la siniestralidad o no. Y es muy relevante. Todos los concejales de la oposición hemos estado de acuerdo en algo evidente. Y es que aquellos que nos decían que no había habido incremento de siniestralidad lo estaban diciendo sin un solo dato que acreditase ese posicionamiento.
Y es importante porque se aludió, es que hay informe del jefe de la policía. Sí, informe del jefe de la policía, que cuando hemos tenido acceso en el seno de esta comisión, nos damos cuenta que cuando el jefe de la policía, en marzo del 2021, esta medida del cambio de sentido se adoptó en mayo de 2020. Pues cuando en marzo del 2021 el jefe de la policía decía que no había habido incremento de la siniestralidad y, por tanto, el gobierno municipal se amparaba en el criterio del jefe de la policía para sustentar esa conclusión, la realidad es que cuando le dijimos al jefe de la policía, oiga, denos ese informe en base al cual usted llega a esa conclusión, pues cuando nos lo dio, nos llevamos la sorpresa de ver que era un informe del 17 de septiembre del 2020. Es decir, se cambia el sentido de la costa sur en mayo del 2020 y el jefe de la policía hace un informe el 17 de septiembre del 2020, es decir, escasos 4 meses después, donde ya dice que esa medida no supone un incremento de la siniestralidad. Y desde septiembre del 2020 a la actualidad no se había emitido un solo informe valorando esa circunstancia. ¿Por qué? Porque no interesaba. El titular ya lo tenían. El jefe de la policía dice que no hay incremento de siniestralidad. Lo que no decían a nadie era la fecha de ese informe. Es obvio que para valorar el incremento de la siniestralidad del cambio de sentido de la costa sur no se puede hacer a los 4 meses. Por lo menos deberían haberse esperado como mínimo 6. Y ya decimos que lo normal es esperarse por lo menos un año para hacer una comparativa en términos mínimamente objetivos. Cuando le hemos pedido al jefe de la policía, una vez accedemos a ese informe, que nos parecía que la conclusión a la que llevaba no se sustentaba en datos, que cómo era posible que desde septiembre del 2020, en un tema tan relevante como este, no hubiera habido otra valoración, el jefe de la policía nos dice, incremento de la siniestralidad no ha habido, si quieren les hago otro informe. Bueno, es curioso que primero nos dicen la conclusión y después se ponen a mirar los datos, lo cual ya evidencia la credibilidad que puede tener ese planteamiento. Pues efectivamente, cuando accedemos a los datos nos damos cuenta que en el nuevo informe que hace con posterioridad a la comisión de investigación, los accidentes no están fechados. Es decir, no permite saber si desde mayo del 2019 al mayo del 2020 los accidentes que hubieron y desde mayo del 2020 a la actualidad los accidentes que han habido. No nos lo permite saber. Es curioso que cuando se le está diciendo que aclare este elemento, el jefe de la policía sea incapaz de fecharnos los accidentes acaecidos en el periodo en el que les estoy diciendo que es el único que nos permitiría comprobar objetivamente si ha habido incremento de la siniestralidad o no, si han habido más accidentes o no desde que se adoptó esta decisión. Pero es más, el tema llega incluso a sonrojar a aquellos que tienen un mínimo respeto por la verdad, cuando en el informe de la policía que hace con fecha posterior a la comisión, a su declaración en la comisión, se nos dice que en el 2020 hubieron en la costa sur 4 accidentes. Única y exclusivamente 4 accidentes. Es verdad que después hay una anotación a pie de página donde dice accidentes con bicicleta con heridos 1. Es decir, accidentes con bicicleta con heridos no están computados en el informe de la policía a efectos de la estadística. Ya es bastante sorprendente. Tenemos un problema, y es que se apresuraron a decir que no había habido incremento de la siniestralidad, y cuando tenemos al Partido Popular pidiendo los datos, evidencia que sí que lo ha habido. Pero digo más, cuando se le dice al jefe de la policía, oiga, denos las fechas, no nos las dio desde mayo del 2019 a la actualidad, pero sí fechó los accidentes que habían habido en el año 2020. No podemos comparar desde mayo del 19 a mayo del 2020 porque solo tenemos los accidentes fechados en el año 2020, desde enero del 2020 a diciembre. Y sorpresa, cuando vemos que los 4 accidentes en vehículos que aludía el jefe de la policía en su informe nos da las 4 fechas, ninguna coincide con un accidente acaecido en la costa sur, documentado por la propia policía municipal, tenemos la copia del expediente, donde hay heridos, donde acaba concluyéndose que hay que acudir al hospital a hacer una diligencia policial y donde se fecha ese accidente en la avenida Pablo Béjar exactamente el 12 de junio del 2020. Según el jefe de la policía en el informe que valora la siniestralidad, el 12 de junio del 2020 no hubo ningún accidente en la costa sur.
cuando paralelamente al Grupo Municipal Popular, gracias a la deferencia de un ciudadano, nos hizo llegar la documentación donde la Policía Municipal documenta el 12 de junio del 2020 un accidente con heridos. ¿Qué evidencia este elemento? Y desde luego se le puso de relieve al jefe de la policía. Pues obviamente que su informe no recoge todos los accidentes acaecidos en la costa sur. Y lo que es más preocupante, no porque no le conste a la Policía Municipal, puesto que el accidente de 12 de junio del 2020 al que yo hago referencia está documentado por la Policía Municipal. Pues es obvio, en el mejor de los casos se trata de un error. Un error que nos permite concluir en el sentido en que lo hacemos algunos, no todos. El Gobierno municipal se niega a reconocer la evidencia, pero desde luego todos aquellos que no comulgamos con ruedas de molinos acabamos concluyendo en base a la verdad. No existe un informe mínimamente fiable que compute todos los accidentes acaecidos en la costa sur que pueda concluir que no ha habido incremento de siniestralidad. Todo lo contrario. Tenemos un informe del jefe de la policía hecho al dictado del Gobierno municipal en el que primero se dice que no hay incremento de la siniestralidad y después se ocultan o se obvian datos. Nos parece grave y evidencia el negligente proceder del equipo de gobierno. Evidencia que hay técnicos municipales mucho más preocupados en taparle las vergüenzas al gobierno municipal que en realmente hacer su trabajo. Y desde luego nos parece escandaloso y solo esto ya justifica la comisión de investigación, porque gracias a esta comisión de investigación hemos podido concluir, evidenciar y probar que el informe del jefe de la policía que dice que no hay incremento en la siniestralidad está mal realizado. Gracias a esta comisión hemos podido concluir, no lo digo yo, lo decimos todos los concejales a los que he aludido con anterioridad, podemos concluir que no se recoge ni siquiera la totalidad de los accidentes que consta o deberían de constar en las bases de la Policía Municipal. Es obvio, estamos ante un enjuague político hecho un traje a medida de los intereses del Gobierno municipal que en este, como en tantos otros temas, atentan directamente contra el interés general. Los vinarocenses tienen derecho a saber la verdad y la verdad es una, la que se ha certificado en la comisión de investigación. La verdad es que el ingeniero municipal dijo que no se le pidió informe. La verdad es que el ingeniero municipal, y está en las actas, dijo que si se le hubiera pedido, lo hubiera elaborado. Y la verdad es que el ingeniero municipal dijo que si lo hubiera elaborado hubiera puesto de manifiesto distintas actuaciones de mejora antes o que se deberían haber adoptado antes de tomar esa decisión. La verdad que aquellos que nos han repetido hasta la saciedad que no había habido incremento de siniestralidad lo hacían sin un solo dato objetivo que lo pueda acreditar. Todo lo contrario. Al final hemos sido los concejales de la oposición los que hemos evidenciado que aquellos informes que nos estaba presentando el jefe de la policía eran informes sesgados e incompletos. Y lo decimos en base a documentación de la propia policía. Entendemos, como decíamos, que esta comisión ha servido para dos cosas. Una, evidenciar el mal hacer del gobierno municipal. No estamos cuestionando desde el Partido Popular la decisión adoptada. Lo que estamos cuestionando es que se adoptó de forma precipitada, que no tiene ningún sentido empezar las casas por los tejados, que primero se tendrían que haber hecho las mejoras pertinentes en los accesos a la costa sur, que primero se tendrían que haber garantizado las medidas de seguridad para que esta medida, la del cambio de sentido, la unidireccionalidad, no acabara repercutiendo en negativo en los usuarios de la vía. Y desde ese punto de vista, ya solo por eso entendemos justificada plenamente la comisión. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues si me permiten también queremos poner de manifiesto otro tema que nos parece relevante y es el hecho de que el gobierno municipal, tan dado él a la propaganda, tan dado él a las entrevistas cómodas en los medios afines, donde no se les cuestiona absolutamente nada, donde se les da jabón hasta extremos obscenos para aquellos que seguimos la realidad municipal y nos damos cuenta de que venden motos con la colaboración de algunos, la realidad, una vez más, a través de un decreto de alcaldía que no hacen público porque evidencia el mal hacer del gobierno municipal. Se acordarán todos ustedes de las ayudas paréntesis. Se acordarán de todos ustedes del plan Resistir, se acordarán todos ustedes del tan cacareado más de 1 millón de euros que iba a destinar el Ayuntamiento de Vinaros a ayudas a autónomos.
Concretamente, si acuden ustedes a la web municipal, la pertinente pasquín propagandístico con 1.035.912 euros en ayudas, el plan Resistir. Titular. Cuando vamos al decreto y vemos las ayudas que efectivamente han dado, nos damos cuenta que de lo que han publicitado a lo que han dado, pues hay una gran diferencia. De lo que decían iban a dar a lo que han dado, pues hay nada más y nada menos que una diferencia del 53%. Anuncian 1.035.000 euros de ayudas en autónomos, pero realmente lo que dan son 558.000 euros. Es decir, el 53% de la cantidad anunciada. Nos parece que el dato evidencia el mal hacer del Gobierno municipal, y decimos por qué. Hay que ser muy iluso para pensar que los vinarocenses no tienen las necesidades que requerirían destinar ese 1.000.000 de euros al bolsillo de los vinarocenses. Y lo obvio, el equipo de gobierno que durante el 2020 fue incapaz de habilitar un plan de ayudas a autónomos, en el 2021 lo elabora de forma precipitada y errónea, y lo evidencian las propias cifras. El equipo de gobierno, que preveía iba a dar 1.035.000 euros en ayudas autónomas, acaba dando 558.000 euros. Acaba dando el 53% de las ayudas anunciadas. Pues es evidente, están mal estructuradas esas ayudas. Desde el Partido Popular ya anunciamos, vamos a solicitar que se hagan unas nuevas bases que posibiliten, se destinen el conjunto de los recursos habilitados a ayudas autónomos realmente a lo que deberían de ir, que es al bolsillo de los autónomos. Y no tiene nombre que hayan habido 242 solicitudes dadas y 28 denegadas. Y lo que es más preocupante, que gran parte de esas ayudas denegadas no es porque el que las está solicitando no lo esté pasando mal. No es porque el que las está solicitando no haya acreditado una pérdida en su facturación, tal y como establecían las bases. Es sencillamente porque la actividad que ejerce no está reconocida como actividad para poder conceder la ayuda. Y esto es significativo, porque al final las obligaciones de cierre han sido para muchos más colectivos de aquellos a los que está previsto dársele la ayuda. Dársele, tanto entendemos que cuando se redactaron las bases, ya lo dijimos, se redactaban mal, que eran unas bases restrictivas, que se podía ser mucho más ambicioso, que se podía ampliar los colectivos a los que poder beneficiar con este tipo de ayudas. Y lo que es mejor, se podría aumentar la ayuda que han recibido aquellos que realmente lo han recibido. Lo que no tiene nombre que con la que está cayendo el ayuntamiento tenga más de 1.000.000 de euros para dar en ayudas autónomos y después acabe dando solo el 53% de ese dinero porque sencillamente no se han hecho las cosas bien. Desde el Partido Popular, una vez más, vamos a instar a que se haga una nueva línea de ayudas más ambiciosa que la que se ha hecho en la actualidad, por lo menos con el dinero que ha sobrado. Porque en un momento como el actual no se puede sobrar dinero sin que el Gobierno municipal evidencie que ha hecho las cosas mal. Es un tema sensible y desde el Partido Popular siempre hemos instado a que el Gobierno municipal actuara con responsabilidad. En 2020 no lo hizo, en 2020 el señor Alsina, la señora Fibla no se habían enterado que habían autónomos pasándolo mal, en el 2020, según parece, el señor Alsina no era consciente de que podía haber dado una línea de ayudas a todos aquellos colectivos que estaban pasando serias dificultades en este municipio. Tuvo que ser el Partido Popular quien le presentara una moción en el 2020 y en el 2021 recordándolo que tenía que hacer lo que no había hecho antes. Y cuando se decidió hacerlo, pues vemos cómo lo ha hecho. Mal. Porque sólo así se entiende que más de 1.000.000 de euros anunciado en prensa para ayudas por el Ayuntamiento de Vinaròs y después la realidad es que solo se da el 53%, habiendo, como decíamos, más de un 11% de solicitudes desestimadas. Entendemos que se podrían hacer las cosas mejor y es obligación del Gobierno municipal. Es verdad que con los cambios que han anunciado recientemente, pues ellos mismos están reconociendo que la gestión en torno al comercio ha sido un verdadero desastre. Solo así se entiende que se haya cesado en sus funciones a la concejala de comercio, la señora Fibla. Solo así se entiende que la nueva concejala de Compromís, que todos sabíamos iba a acabar entrando en el Gobierno municipal,
pues se le hayan dado, entre otras competencias, las de comercio. Será que no estaban muy bien gestionadas y, lo que es más preocupante, vemos que la nueva concejala tampoco se pone las pilas, puesto que esta información que estoy dando yo, si realmente fueran un gobierno transparente, la tendría que dar el alcalde por la relevancia de las medidas de las que estamos hablando, o como mínimo la concejala de comercio. Si tenemos una concejala de comercio que oculta estos datos, pues mal vamos, porque es una concejala de comercio poco transparente. Si tenemos una concejala de comercio que tal día como hoy y a esta hora todavía no se ha enterado de estos datos y por eso no los ha hecho público, pues mal vamos, porque tenemos una concejala de comercio incompetente. En cualquiera de los dos casos, es preocupante que tenga que ser el Partido Popular quien dé este tipo de informaciones. Porque si el gobierno municipal del señor Alsina es el primero en salir en rueda de prensa, a hacerse la foto para anunciar titulares positivos, más de 1 millón de euros en ayudas, tendría que ser el primero en reconocer el fracaso de su previsión. Tendría que ser el primero en salir a reconocer que ha dado el 50%, el 53% del dinero que decía iba a dar en ayudas. Y tendría que salir a explicar por qué hay más de un 11% de solicitudes de ayudas denegadas. Y tendría que salir a explicar por qué hicieron unas bases tan restrictivas. Y tendría que salir a explicar qué va a hacer con el dinero que le ha sobrado casi la mitad. Pues desde el Partido Popular ya anunciamos, presentaremos una moción instando a que esos recursos sean destinados, como decíamos, a una línea de ayudas verdaderamente amplia, verdaderamente eficaz en torno a aquellos colectivos que lo están pasando mal y que una vez más siguen siendo desatendidos por el gobierno del señor Alsina y la señora Fibla.